noches. Sean todos bienvenidos a la sala de actos de la Academia Panameña de la Lengua. El día de hoy presentamos el homenaje a don Joaquín Beleño, un gran escritor panameño. Agradecemos, por supuesto, la colaboración de la Biblioteca Ernesto J. Castillero R. y del Ministerio de Cultura, quienes han colaborado muy bien con esta actividad. A continuación, palabras por don Aristides Rollo y semblanza de don Joaquín Beleño. Muchas gracias. Quiero en primer lugar dar las buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Agradecemos como siempre a los fieles clientes de la Academia Panameña de la Lengua que participan de todas nuestras actividades culturales. Hoy quiero dar un saludo muy especial a Nimia Beleño, la hija querida de Joaquín Beleño, su única hija mujer, porque él escribió 4 novelas, pero también le dio 4 hijos al país. Así que nos sentimos muy felices de que ella participe con nosotros en estos 100 años de Joaquín Beleño. Yo algunas veces me he preguntado ¿por qué ese sentimiento tan patriótico de los estudiantes del Instituto Nacional? No quiere decir exclusivo ni único. Muchos buenos panameños, muchos grandes patriotas procedían de otras escuelas. Pero ¿por qué los institutores éramos así? Sencillamente porque pasábamos 6 años al lado del Cerro Ancón. Teníamos una avenida al lado del Instituto Nacional que se denominaba la 4 de Julio. Y había la zona del canal enfrente, que las veíamos desde las aulas, las veíamos cuando salíamos por la parte de atrás, cuando íbamos acercándonos al instituto, estaba en la falda paterna del Ancón. Entonces, sabíamos que era un mundo vecino, inmediato, pero qué lejano y qué distante y qué diferente a nuestro país. Sencillamente era otro país. Joaquín Beleño nació en el seno de una familia humilde. Su padre era albañil, estudió la primaria en la escuela Justo Arosemena, anexa al instituto, y luego inició la secundaria en el Nido de Águilas. Pero pronto tuvo que interrumpirla porque el padre enfermó y quedó paralítico, es decir, no podía utilizar sus piernas, y él tuvo que salir a la edad de 14 años a trabajar. Comenzó siendo periodiquero, después ayudante de albañil, ayudante de carpintero. Era una época en que la gente en el país no estaba tan especializada como hoy. Y cuando se decía una persona que sabía hacer oficios, era porque hacía 1, 2 o 3. Él regresó, sin embargo, después al Instituto Nacional y por eso no se graduó a los 18 años como la inmensa mayoría, sino a la edad de 21 años. Sin embargo, se sintió muy animado a acudir a la Universidad de Panamá y ahí estudió la carrera de Administración Pública y Comercio y también se hizo profesor de Ciencias Sociales. Más tarde fue a los Estados Unidos e hizo una maestría en Administración también Pública, porque él en una ocasión llegó a decir que creía, que él pensaba, esto no es cierto, yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo, que él había contribuido más al país como especialista en temas administrativos, es decir, al servicio de la administración pública, que como novelista. Yo no comparto esa tesis que él mismo impuso. Bueno, nosotros los que estuvimos en el instituto nos llegó la novela Luna Verde como material de lectura. Y recuerdo las conversaciones que se daban al calor de las aulas con los profesores de español alrededor de esta novela, porque nos sentíamos identificados con el dolor que los panameños sufrían cuando eran maltratados o cuando eran injustamente encarcelados. Es la historia de un estudiante, pero de eso van a hablar después Margarita y otros más. Lo que quiero decir es que el sentimiento patriótico
nos inundaba con esa novela. Luna Verde, que según se dice, cuando los lobos aúllan y están como furiosos, se dice que están poseídos por la luna. Y verde por el color del dólar, porque en Panamá el dólar causó una revolución en la gente, en muchos adoradores del dólar, y mucha gente se perdía detrás de la consecución de esa prosperidad que trajo la construcción y luego también la administración del canal. Quería señalar que Joaquín Beleño perteneció a una generación que hizo gala de un gran patriotismo. Se ha denominado la generación de 1944, porque él también, naturalmente, se sintió parte de la Federación de Estudiantes de Panamá, conocida como FEP, a la cual pertenecieron también estudiantes de universidad que luego serían grandes negociadores, ministros y personajes de la vida pública panameña. Aparte de eso, también naturalmente conoció lo que era el Frente Patriótico de la Juventud, integrado fundamentalmente por profesionales pertenecientes a la clase media panameño. Fue como el horno donde se cocinó toda una serie de aspiraciones que luego terminarían con los tratados que iban a eliminar para siempre la perpetuidad en este país. Miren ustedes que en esa novela de Luna Verde, Ramón Roquever, que primero se envilece, llega a entregar 2 primas a 2 jefes de él, termina luego participando en la famosa manifestación del 12 de diciembre del 47 contra los tratados o el tratado Filos-Hines. Impidieron con ese clamor popular que esos tratados indignos para Panamá fuesen aprobados. En la novela muere de un balazo. En la realidad, no. Solamente se produjo un herido notorio que fue Sebastián Tapia. Bueno, Joaquín Beleño, aparte de esa novela, hizo también una novela memorable, que es la novela Gamboa Road Gang. Y digo memorable porque yo tuve la suerte de conocer hace pocos años, unos 8 o 9 años, a Lester Leroy Greaves, aquel panameño que justamente había sido condenado a 50 años de prisión. No todos los presidentes, no todos los gobiernos abogaron ante Estados Unidos para su liberación, pero hubo un par de presidentes que sí se interesaron por su suerte. No solamente lo conocimos, sino que lo tratamos, lo invitamos a un desayuno, conversamos con él y luego un par de benefactores que quisieron permanecer en silencio le costearon la casita propia que él tanto anheló y que naturalmente no pudo contribuir a ella dada la gran cantidad de años que permaneció injustamente en prisión. Luego hizo también otra novela, Kurundú Lane o Kurundú Lane, que es una novela maravillosa, pero centrada en un tema religioso. A nosotros como estudiantes e institutores no nos llegaron esas novelas porque fueron posteriores a nuestra graduación, que fue en 1959. Pero ya teníamos la inyección de patriotismo, de deseos de cambio. Hay una frase, bueno, dentro de la narración, un comentario que hace Joaquín Beleño en esa novela Kurundú Lane, que dice: llegué al edificio del Administration Building, así se llamaba, edificio de administración del canal, y pensé que algún día iba a ver la bandera panameña ondeando sobre el Cerro Ancón. ¿Quién le iba a decir a Joaquín Beleño que sus lectores, varios de sus lectores, iban a contribuir a hacer realidad ese sueño? Él lo pudo ver porque en 1988 falleció un 5 de febrero, o sea, el día de su cumpleaños número 67. Él pudo ver la conclusión de los tratados Torrijos-Carter, pudo ver la entrada en vigencia de los tratados que Omar Torrijos ayudó muchísimo a construir esa situación. Quería decir también lo siguiente,
que la obra de Joaquín Beleño administrativa, aunque aquí deberíamos tratarlo solo como novelista, fue notable. Participó como administrador público que era, que lo había estudiado, participó en distintos planes y programas, trabajó en las estadísticas, el primero que organizó las estadísticas de la Caja del Seguro Social, pero también clasificador de puestos, recursos humanos. Dedicó gran parte de su vida, diría que casi hasta fechas cercanas a su fallecimiento, y el país a esas tareas, y el país le debe mucho por sus grandes novelas. La clásica novela canalera, tal como la mencionó Margarita Vázquez en su discurso de ingreso a la Academia Panameña de la Lengua hace algunos años. La contribución de él, aparte de su capacidad como funcionario público, especialista en la administración, fue como novelista, y esas novelas ojalá que sigan siendo leídas por los estudiantes, no solamente por los institutores de nuestra época, sino por los estudiantes de hoy y de todas las escuelas, para que conozcan su pasado, para que conozcan cómo esa situación anómala, difícil, con intervenciones, con tratados onerosos, un tratado a perpetuidad, con un país dividido, teniendo en el centro de su territorio otra nación, otro país. Eso, gracias a la lucha patriótica de muchos panameños, cambió. Y dentro de esa lucha patriótica, el nombre de Joaquín Beleño será recordado para siempre. Será imperecedera su tarea novelística. Gracias. A continuación, anécdotas sobre Joaquín Beleño por don Aristides Martínez y don Rafael Candanedo. Bueno, comienzo yo, que soy mayor que tú. ¿Me están oyendo? Sí, claro. Bien. En 1951, con un tema altamente sensible para los panameños, Joaquín Beleño se presenta al concurso Miró con su novela Luna Verde. Pero el triunfo de esa novela no es su mayor mérito. La obra incorpora novedades narrativas y temáticas y llama la atención sobre el agotamiento de la llamada narrativa cutarrera. Yo diría que de las novedades, las más importantes son la denuncia de un enclave colonial inhumano, abusivo en el territorio nacional, y como aporte literario, el escenario urbano popular y sus personajes en la creación literaria. Ya Demetrio Corsi había dado este paso adelante en la poesía, con el propósito de ser más claro en lo que estoy señalando. Voy a citar su poema Visión de Panamá para que tengan mucho más claro qué quiero decir con la incorporación del elemento urbano popular en la narrativa nacional. Cito el poema de Corsi. Visión de Panamá, de 4 a 6 de la tarde, del banco al cruce. Gringos, 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 negros, negros, negros. Tiendas y almacenes, 100 razas al sol. Cholitas cuadradas y zafias mulatas llenan los zaguanes de prostitución. Un coche decrépito pasa con turistas, soldados marinos que vienen y van, y empantalonadas las cabaretistas
que aquí han descubierto la tierra de Adán. Panamá la fácil, Panamá la abierta, Panamá la de la avenida central, que es encrucijada, puente, puerta y puerta por donde debiera entrarse al canal. Movimiento, tráfico, todas las cantinas, todos los borrachos, todos los foxtrots y todas las rumbas y todos los grajos y todos los gringos que nos manda Dios. 10.000 extranjeros y 1.000 billeteras, aguardiente, música, la guerra es fatal. Danzan los millones su danza macabra, gringos, negros, negros, gringos, Panamá. Este poema, en donde ustedes ven o pueden observar que cabe exactamente dentro de los personajes que abundan o son presentados por primera vez en la novelística panameña por Joaquín Beleño. Eso tiene un significado muy importante porque le abrió, Beleño abre un tema en la literatura panameña y que va a tener gran impacto en los cambios que posteriormente hizo la novelística nacional. Amplió su escenario, amplió sus personajes y quedó fortalecido una corriente que, por un lado, reclamó los derechos nacionales y sobre todo los derechos nacionales, y por otro lado, introdujo influencias y novedades técnicas que orientaron la novela hacia un mejoramiento progresivo. Yo lo conocí a raíz de cuando le premiaron la novela Gamboa Roldán. A mí, Rodrigo Miró y el profesor Miguel Mejía, el profesor y también catedrático Miguel Mejía Dutari, ambos me propusieron para que conformara parte del jurado de la sección de novelas de ese año. Efectivamente, la novela Gamboa Roldán se lució dentro de todas las otras que aportaron los escritores nacionales. Gamboa Roldán, ya en Gamboa Roldán hay una madurez narrativa mucho más importante. Y esto va a ir consolidando la narrativa de Beleño y la figura de Beleño como no solo un nacionalista, sino como un narrador literario de importancia. Como les digo, a raíz de ese premio, yo invité a Beleño a mi casa para que conversáramos. Y recuerdo que estando ya como una hora hablando, él me propuso que siguiéramos conversando y dando vueltas en el automóvil de él por distintos lugares de la ciudad. Bueno, tal era la conversa que teníamos que de repente yo observé que estaba casi frente a la panadería que hay en Capira, una panadería famosa. Y yo me pregunté, ¿qué hago yo aquí en Capira, como aquí en Beleño, lejísimo de mi casa, en donde habíamos quedado en reunirnos?
y y luego nació una amistad muy grande con él y con Monchi Jurado, que era su hermano. Beleño no solo lo admiraba, sino que tenía una devoción por Monchi Jurado, quien era el otro compañero de generación y estaba también sobresaliendo en la narrativa panameña. Con estas observaciones, yo creo que podemos considerar que Beleño fue un autor que trabajó su obra, que diseñó su obra. Él pensaba como novelista. Muchas veces me hablaba de temas que tenía en la cabeza y con Monchi y él y yo hablábamos y nos criticábamos, pero su obra fue una obra no de improvisaciones, fue una obra que tuvo mucho estudio y que tuvo mucho que ver en los cambios que después vinieron en la novela panameña. Yo quiero quedarme aquí con esta anécdota hasta que posteriormente, si es posible, tenga algo más que decir. Bueno, muchísimas gracias, profesor Aristides. Esta es la noche de los Aristides Royo, Aristides Martínez. Bueno, ahora viene Rafael, soy yo. Mucho gusto, muchas gracias, Margarita. Qué bueno que esté aquí. Voy a compartir con ustedes un texto breve de Joaquín Beleño, texto periodístico, En alas de la enseña patria, jóvenes cruzan la ignominiosa cerca que nos divide. Es el texto epígrafe de la fotografía de Emilio Gastelú cuando los jóvenes están subiendo para izar la bandera en la avenida Hoy de los Mártires, para izarla en un poste de la electricidad. Foto que está en uno de los museos de Israel. Y hace poco falleció Emilio Gastelú. Este texto lo escribió Joaquín Beleño para un periódico que era el primer día que se realizaba, que es el periódico La Prensa, de la familia Chiari. Él que salió por primera vez el 10 de enero de 1964. Por supuesto que los creadores del periódico no pensaban que el periódico iba a ser inaugurado con semejante acontecimiento. Y Joaquín Beleño había estado trabajando desde el 47 en el periódico La Hora. Era un columnista diario. Sin embargo, los Chiari le ofrecieron un poquito más de dinero y él se fue para La Prensa, que duró muy poco, porque era un periódico que estaba pensado para cuestión política, porque las elecciones ya estaban a la vuelta de la esquina. En mayo del 64 iba a haber elecciones, así que ellos se estaban preparando, pero Joaquín se fue a trabajar allá porque, como bien dijo el doctor Royo, Joaquín también fue funcionario durante todo ese tiempo. Él era funcionario, en esa época trabajaba en la parte de contrataciones de la Presidencia de la República, y este trabajo de periodista, que era remunerado, porque las noticias que se tienen es que él nunca hizo estas columnas gratuitas, siempre le pagaron por hacerlo, lo hacía todos los días. Él compartía su trabajo de periodista, de literato y también de funcionario. Fue funcionario hasta el último día. Se calcula que Joaquín debe haber escrito 14.000 columnas en todo ese tiempo, en muchísimos periódicos en los que estuvo. Se podrían hacer varios tomos y creo que no hay ningún trabajo que recoja las columnas de Joaquín Beleño. Por ejemplo, él estuvo en La Hora, La Prensa, El Expreso, El Mundo, Panamá América, Informe Diario, Revista 16, Revista Más, donde tuve el privilegio de conocerlo y tratarlo, y ahora voy a relatar alguna anécdota con él. La República y también la Radio Tic Tac.
fueron 40 años ininterrumpidos de periodismo, a excepción de mí, en 1973 estuvo varios meses fuera de circuito porque escribió una columna contra el entonces presidente Demetrio Lacas. Una columna donde se planteaba un negociado en torno a unas remodelaciones del aeropuerto de Tocumen, y Lacas mandó a destituirlo, no solo del periódico donde él trabajaba, que era el Panamá América, sino que era pues controlado por los militares, sino también del Ministerio de Educación, donde él trabajaba en el área de contrataciones, de contratos y esas cuestiones. Entonces, todo esto tiene que ver con mucho de lo que planteó el doctor Royo, y es la experiencia estudiantil. Él comenzó en el Instituto Nacional ya a publicar cuentos, a publicar también poesías, incluso a vincularse a los periódicos estudiantiles. Y entre el 46 y 47, la anécdota esta que acaban de contar el rechazo del tratado Filos, él era el director de La Voz Universitaria, que era el periódico estudiantil de la Universidad de Panamá, que en ese tiempo funcionaba en el Instituto Nacional. Así que ese mismo año él enganchó en La Hora, que era entonces el gran documento periodístico de la época en Panamá, y allí pues estuvo hasta, como les decía, hasta el 64, cuando él se pasa para la prensa, que duró muy poco. De nuevo regresó ya a La Hora, y posteriormente ya cuando son expropiados estos periódicos, trabajó tanto en el Panamá América como en la República. El 5, creo que el 4 o 3 de febrero de 1988, que ya se mencionó, él todavía estaba escribiendo en la República. Él escribió prácticamente hasta los últimos días. Incluso a principios de enero él estuvo en el Hospital Paitilla y pidió que le llevaran la máquina de escribir y escribió sus artículos desde su cama pues de paciente en el Hospital Paitilla. En el 68 él estaba trabajando en la Presidencia de la República, y cuando llegó Arnulfo Arias lo destituyó, pero posteriormente fue reintegrado a la llegada de Torrijos, con quien hizo una gran amistad. Incluso Torrijos lo invitó en 1973 en su delegación para visitar al presidente Perón en Argentina. Bueno, yo quiero terminar, creo que ya se me está acabando el minuto, ¿sí? Quiero terminar con algunas de las experiencias. O sea, Joaquín nunca estudió periodismo, como se dice aquí, estudió administración pública, hizo mucho énfasis en recursos humanos, después fue a estudiar una maestría a Estados Unidos, y siempre su terreno fue el de la administración pública, y de hecho su trabajo principal y todo eso fue en la administración pública. Periodismo era una segunda actividad que también tenía remunerada, pero él aprendió mucho porque en esa época, en La Hora, por ejemplo, interactuaba con Meco Fábrega, que también es de la academia, interactuaba con el mismo Monchi Jurado que ha mencionado el profesor Aristides Martínez, interactuaba con el propio Tito Arias, que era uno de los jerarcas, incluso director, todo esto, y resulta que él se absorbió pues toda ese movimiento periodístico que se hacía en las redacciones. Cuando yo lo conocí, más o menos ocurría esto en la revista Más, cuyo local estaba en la Vía España, y allí había una imprenta, había una radio, la radio Tic Tac, y él llegaba, no iba a trabajar todos los días, pero llegaba a entregar su artículo. Y cuando llegaba a entregar el artículo se quedaba 1 o 2 horas allí conversando, interactuando con Luis González, con el maestro Willo Ramírez, interactuando con el mismo Fulele Calvo, que era el director y quien lo había llevado
lo había llevado a trabajar allí porque Fulele Calvo, Escolástico Calvo, había sido director de La Hora y lo conocía de la época de La Hora, que estaba acá en Santana, que justamente él había vivido y se había criado en Santana, Joaquín. Y también, por ejemplo, Toño Díaz, que era otro de los compañeros allí, y allí es donde yo lo vi interactuar. Yo estaba un poquito más joven, ¿no? Que él. Yo soy del 57, él era del 21, aunque en muchos lugares aparece 22 porque se quitaba un año. Eso dicho por sus familiares. Él quería tener un año menos y por eso en alguna biografía aparece del 22, pero en realidad era del 21. Y un día él me habló para la radio Tic Tac y me dijo que quería que yo hiciera comentarios con él. Él hacía comentarios de 12 a 1 de la tarde. Él llegaba de su trabajo, del Ministerio de Educación, en otra época de la Contraloría, en otra época del Seguro Social, y hacía su programa allí y se regresaba de nuevo al trabajo. Y me pidió, o sea, necesitaba un compañero y me pidió, y allí yo comencé pues a ver cómo él hacía, primero viendo cómo él lo hacía, y eso me ayudó mucho porque después he seguido en el comentario radiofónico, incluso también en televisión, y le agradezco mucho a él, y hoy que su homenaje por los 100 años, quiero recordarlo con mucho cariño porque él fue el que me encaminó por esta ruta. Él era gago, sin embargo, cuando estaba en el micrófono, él no gagueaba, decía las cosas de manera exacta, se crecía frente al micrófono con su voz. Y entonces él me contó muchas cuestiones y, por ejemplo, él me dijo que tempranamente que los empleados del canal debían ganar el mismo salario que le tenían los Estados Unidos, su salario. No se puede desmejorar. Y yo realmente, pensándolo con el tiempo, me doy cuenta porque él era experto en cuestión de recursos humanos. Y la conclusión en los Bambitos y en los Coronados es que no se debía desmejorar los derechos adquiridos de los trabajadores. Y hoy tenemos allí que hay hasta unas distorsiones, pero eso es lo que existe. Eso, a la primera persona que se lo escuché fue a Joaquín Beleño. Y otra cuestión que él me dijo es que dice, mira, Rafael, ese León y la muchacha gringa, ellos estaban enamorados. Ellas se la pasaban en todos lados tocándose, agarrándose y todo, porque León era el hijo de la señora que trabajaba por años en la familia del juez. El papá de la muchacha era un juez de allí ahí por el Gorgas, que ahí había unos tribunales. Y al día siguiente que el policía los encontró allí, que dijo que él la estaba violando, no la estaba violando, ellos se estaban enamorando. Emma estaba en el carro de ella, que ella lo había llevado allí para romancear cerca donde quedó la DJ. Y entonces, pero los gringos no podían entender, esos gringos que estaban allí, no podían entender que una mujer blanca anduviera con un hombre negro y pobre. Entonces, resulta que por eso fue que le hicieron el juicio todo esto. Bueno, yo publiqué la novela, y ¿cuánto publicaste? Dice 2000. No me lo dijo muy convencido. Dice, y algunos lo leyeron y les gustó. Me dijeron que les interesaba, pero no pasó nada. Un día me encontré un editor neoyorquino que había oído hablar de la novela y me dijo, quiero traducirla al inglés. Cuando se tradujo al inglés, la gente consciente de Nueva York dijo, oye, nosotros estamos haciendo una barbaridad en Panamá. Estamos replicando la discriminación y la injusticia del sur de Estados Unidos en Panamá. Y comenzó una lucha para rebajarle la pena, para hacer un nuevo juicio, hicieron un nuevo juicio y le rebajaron la pena al señor ese que conoció el doctor Royo. Y ya me quedo aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Rafael, a continuación, comentarios sobre la obra narrativa de Joaquín Beleño por doña Margarita Vázquez y don Pulido Ritter. Doña Margarita, encienda el micrófono. Comienzo yo. ¿Dónde está Pulido Ritter? No lo veo. El micrófono, don Luis. Aquí estoy. Buenas.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. Voy a comenzar yo porque lo tengo escrito y espero no tardar mucho. Varios ensayos referidos a la literatura, la historiografía y la sociología del siglo XX, premiados en el siglo XXI, remiten a los lectores a las novelas de Joaquín Beleño, Luna Verde y Gamboa Roldán, sobre todo. Es que son múltiples las sugerencias, evocaciones y percepciones que provoca la lectura de las obras de Beleño. Hablaré de la estructura literaria de Luna Verde, novela ganadora del Premio Miró en 1949 y publicada en 1951. Se trata de un diario dialogado escrito por Ramón de Roquever, personaje de la novela, pero quien decide publicarlo es un editor ficticio. Ya veremos por qué. La novela, pues, tiene una estructura enmarcada. No es lineal. Ya nos ha dicho el profesor Martínez que él diseñaba su novela. ¿Cuáles son los bordes o límites del marco? Al comienzo, dos elementos. La novela comienza con una advertencia y un texto incrustado inmediatamente que se llama El encuentro. Al final de la novela hay un epílogo con el que termina la obra. Entre el encuentro y el epílogo hay 22 capítulos que, por otra parte, no mantienen la forma propia de los diarios. No comienzan con la data del día que corre. Así rescata el creador Beleño el albedrío del lector externo de la obra, quien tiene que ir organizando su lectura a medida que lee. Son dos lectores, un lector interno, un lector externo. Revisemos la advertencia, que insisto, es parte de la novela y no es un elemento editorial. Un editor ficticio ordena un diario dialogado que ha quedado en sus manos, no dice cómo, y traduce al inglés algunas partes, incluso el título original, Blue Moon, pero advierte al lector ficticio, a su lector, que el lenguaje de la novela revive el hablar descuidado, pero auténtico, de la oralidad de los hablantes. En cuanto al encuentro, que va inmediatamente después de la advertencia, cae en el campo movedizo de lo maravilloso. Ramón de Roquever es ya un difunto. El 22 de diciembre de 1947, cuando ocurre el encuentro, pues han transcurrido 10 días de su muerte, ocurrida el 12 de diciembre. Su espíritu, su sombra, su fantasma es el que habla. Y él es el que ve el charco turbio de un mar hechizado sin orillas y sin fondo. El encuentro con el indígena René Conquista y su padre
quienes también están muertos, ocurre al principio de la novela. Así que los tres personajes del encuentro que hablan allí están muertos. Los indígenas, René Conquista y su padre, parten intempestivamente en una panga, dice, que es una recreación de la barca de Caronte, el barquero de Hades de la mitología griega, sobre un mar que es recreación del agua que cruzan las almas de los muertos para llegar al más allá. Los tres personajes, como he dicho, están tan muertos como Pedro Páramo, y los suyos en la novela de 1955 del mexicano Juan Rulfo. O sea, esta novela nuestra de Beleño es de 1949, fue premiada, y la novela de Juan Rulfo es de 1955, de modo que él estaba en el circuito de la literatura hispanoamericana. Pero además, en el encuentro queda claro el conflicto de identidad. Roqueber se da cuenta de que su personalidad fue suplantada por un espíritu más poderoso que todas sus fuerzas, y percibe que no puede moverse, que no sabe bien quién es y necesita saberlo. De este modo, se anuncia el propósito del diario, que todavía no ha comenzado: saber quién es Ramón de Roqueber. Toda la novela es para saber quién es Ramón de Roqueber, saber cuál es su condición humana. Revisemos ahora el epílogo. En el último capítulo, ya dentro del epílogo, el mismo editor, el editor de la advertencia del comienzo, cuenta el desenlace y la muerte de Roqueber a manos de la policía panameña, y él envuelto en la bandera. La advertencia, la que está al principio, por otro lado, sirve para aguzar los sentidos del lector. El editor ha tomado la decisión de publicar el diario con todo y las expresiones inglesas que son infracciones que le restan integridad al idioma castellano, dice. Esta afirmación responde a la idea común en 1949 de que el castellano es una lengua agredida, pero afirma: en Panamá, los idiomas inglés y castellano precipitan una cruda infusión lingüística, si esto podemos decirlo así, a cuya heroica influencia muy pocos espíritus se pueden sustraer. Por una buena cantidad de años, a partir de 1931, cuando se lanzó la divisa del Movimiento de Acción Comunal, hablen español y cuenten balboas, existió entre los panameños una terca decisión de preservar el uso del español. Y uso la palabra terca como la usa Diana Morán en su poema en el año 2000, Debemos ser tercos. Sobre todo en el campo educativo y en la investigación lingüística. En 1950, precisamente,
Ricardo J. Alfaro, con esa misma terquedad, publicaba la primera edición de su diccionario de anglicismos. Así que, impregnado de rupturas que afectan a la sociedad, el asunto muestra que el hombre no es solamente lo que parece ser a los ojos de los otros, sino lo que aspira a ser. Ramón de Roqueber, narrador básico, es un joven coclesano, blanco, de habla española, de ascendencia francesa, expulsado de su paraíso natal, Río Hato, expulsado porque su abuelo tuvo que vender su terrenito, que era su heredad, a los políticos corruptos, quienes multiplicarían lo que él recibió revendiendo la tierra al gobierno, quien finalmente la cedería a los Estados Unidos para la construcción del aeropuerto de Río Hato. Este muchacho coclesano fue empujado a emigrar a la capital con todas las dificultades del caso para educarse en el Instituto Nacional de Panamá, porque quiere formarse como un hombre libre, siguiendo los consejos de su abuelo. Pero en la ciudad está condenado a vivir en un cuarto de madera ruidoso con sus parientes. Casi al terminar los estudios, cae en la trampa de la posguerra porque necesita dinero y en la ciudad no hay oportunidades de trabajo. Hay que ganar plata en la zona para poder gozar del desenfreno del Panamá de la Segunda Guerra que se revuelca en la hojarasca provocada por la fuerza de los desplazamientos humanos. Si hilamos más delgado, Ramón, y yo creo que él también está introduciendo allí elementos del existencialismo. Ramón es un existente. En la década del 50 iban entrando estas ideas en la literatura. Este hombre se hace a sí mismo, representándose en el diario dialogado, ese que él va escribiendo, dentro de una realidad quebrantada, y él padece su propia emigración, como los otros que vinieron de todos los continentes. Por lo mismo, es un individuo que enfatiza los márgenes, las diferencias, y nos muestra fragmentos de su propia memoria. Por eso repite, qué bien que me acuerdo. Marcado como negro en la zona del canal, en donde busca trabajo como todos, el blanco Roqueber enfrenta un trato de inferioridad. Es clasificado dentro de la clase de trabajadores de Silver Roll, que significa discriminación en el tratamiento social, clasificación racial de color y rebajas injustificadas de salario, según documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá de 1944. El título de bachiller no le ha servido de nada, de modo que su aspiración de ser y parecer un hombre educado cambia por otra inmediata. Ahora quiere lucir una chapa amarilla,
quiere ser del Gold Row de los estadounidenses por ser blanco y haber ido a la escuela como ellos. Y con esta idea introduce en aquel mundo a las mujeres de su familia, en quienes se observa un abandono de sí mismas y un creciente cinismo. La existencia a su alrededor es la principal preocupación de Roquever. Su primer cuidado es existir y escribe las partes que actualiza para reconocerse a sí mismo en medio de las contradicciones que le imponen. ¿Quién es él? ¿Es un hombre blanco o negro? ¿Es bachiller o picapedrero? ¿Es discriminado o discriminador? ¿Es natural de Panamá o inmigrante en su propia tierra? ¿Es trabajador o es estudiante? Toma nota de lo que oye, aprende por socialización y se ajustan las palabras que lo insertan en el mundo. Roquever y sus primas, a golpes, aprenden el racismo, aprenden la palabra que humilla, la palabra que agrede. Se los transmiten la práctica social establecida por los soneitas y aceptada por todos, así como las opiniones que escuchan sobre los antillanos y los negros panameños, sobre las mujeres y sobre los indígenas y sobre los chinos. De los casos particulares de las palabras ajenas, Roquever pasa a las generalizaciones y de pronto él mismo muestra sus propios prejuicios contra los negros de habla inglesa, contra los indios cunas y contra los chinos. Los gringos no hablan, en la novela los gringos no hablan, solo actúan, niegan, golpean, maltratan, balbucean palabras soeces y también lloran frente a una botella de licor. Con estos no hay posibilidades de diálogo, aunque en la conciencia de Roquever resuena la voz del abuelo, un hombre formado a principios del siglo XX. Cambiar para ser gringo es estúpido, le decía. Pero aprender inglés es inteligente. Hay que aprender de ellos la última técnica, la más alta cultura, el pensamiento de sus hombres de paz. Hay que desechar sus aberraciones, su patanería, sus humillaciones, su racismo. Esa es la voz del abuelo. Ya que tienen agricultores, técnicos, especialistas dietéticos, creadores, investigadores, que nos enseñen todo eso, que nos enseñen a diseñar los instrumentos necesarios para una vida mejor. Ese es el discurso del abuelo. Hasta aquí, porque no quiero hacer algo largo, hasta aquí esta revisión, porque es una lectura que ya había hecho, pero que ahora la escribí, de Luna Verde, que es una novela que en 1949 está en las últimas de la literatura
hispanoamericana, de la narrativa hispanoamericana. De modo que para mí ha sido un honor poder hablar de esta novela en el centenario de Joaquín Beleño. Muchas gracias. Cedemos la palabra a don Luis. Buenos días en Panamá. Antes que todo me gustaría agradecer, ¿no?, a la invitación de la Academia para intervenir en este acto sobre Joaquín Beleño, el cual me siento muy honrado, ¿no? Muy honrado. Saludar al director de la Academia, Aristides Royo Sánchez, a la profesora Margarita, mi profesora Margarita, mi querida profesora Margarita, y a mi querido profesor Aristides Martínez, ¿verdad? Es un gusto, es un honor compartir con ustedes un par de reflexiones sobre la obra de Joaquín Beleño. Escuchando a la profesora Margarita, pienso que por allí van los tiros. Pienso que por allí van los tiros. Y lo digo porque yo parto del principio de que ya el canal es nuestro. Somos soberanos en todo el territorio nacional. Lo que creó o lo que le dio una articulación a la obra de Beleño, lo que se conoce como la zona del canal, ese paradigma histórico de una u otra manera ya está resuelto para la nación panameña. Y esto lo digo por dos cosas. Uno, porque, como dice muy bien Jorge Turner en la introducción o en el prólogo de Gamboa Road Ken, y eso es algo que hay que reconocerle a Beleño, él inaugura, y eso lo reconoce Jorge Turner, con Beleño se inaugura un subgénero literario, que es la novela canalera. Y como novela canalera se reconoce ese subgénero literario tanto en Centroamérica, en los Estados Unidos y en Europa. Y la novelística de Joaquín Beleño es fundamental dentro de ese corpus de la novela canalera. Y dentro de ese corpus de la novela canalera hay otros clásicos de la literatura panameña. Hay que mencionar, por ejemplo, a Eric Warrant, panameño guyanés, que también escribió sobre el fenómeno de la zona del canal, la inmigración caribeña en el canal, que lamentablemente los panameños no lo conocemos porque no está traducido al español, pero la mayoría de esos cuentos, Muerte Tropical, ocurren en Panamá y en el escenario de la zona del canal. Y también tenemos la novela, que yo creo que es un texto que está en relación, tremendamente en relación con el texto de Joaquín Beleño, que es la novela Chombo de Guillermo Cubena Wilson, que también o que tampoco los panameños conocemos o se conoce muy poco. Lo que quiero decir que hay un corpus, hay un conjunto de textos que fundamentan la novela canalera y además de eso toda la literatura secundaria. Eso por un lado. Por otro lado, esa normalización del Estado panameño como Estado nacional le permite a las nuevas generaciones de investigadores académicos hacerse preguntas sobre la obra de Joaquín Beleño. Y me parece que la profesora Margarita Vázquez lo ve muy bien, muy claramente. Hay preguntas, hay interrogaciones en la obra de Joaquín Beleño que todavía están abiertas, que no se han analizado. Yo escribí hace años ya un artículo publicado académico sobre Joaquín Beleño,
un poco más allá del tópico del imperialismo, del nacionalismo, de la recuperación de la zona del canal. Hace poco leí un texto que decía que la obra de Joaquín Beleño es una obra antiimperialista. Ya yo creo que esa discusión para mí ya es una discusión del pasado. Para mí ya es una discusión del pasado. Que no fue legítima, fue tremendamente legítima. Pero creo que la normalización de Panamá como Estado soberano permite ver otros elementos dentro de la obra de Beleño que han sido invisibilizados, que no han sido lo suficientemente trabajados o discutidos. Por ejemplo, en Luna Verde, en Gamboa, Rotgan, o la Rotgan, como queramos decirlo, yo me di cuenta que había una estructura dentro de las voces de la obra de Beleño. Habían voces que eran tremendamente autoritarias, por ejemplo. Por ejemplo, que no es la voz de Beleño. Acuérdense, hay personajes. Y quienes hemos escrito literatura sabemos lo que eso significa. Reconocí una voz autoritaria. Una voz que yo identifiqué y que analicé dentro de la obra de Beleño. Y esa voz autoritaria me llamó la atención porque nosotros en América Latina venimos de tradiciones tremendamente caudillescas, del caudillo, del autoritario, del hombre fuerte. Y reconocí esa voz allí, en la obra de Beleño. Y esa voz de Beleño, ese autoritarismo de las voces en algunos personajes de Beleño, está en relación con otro fenómeno que algunos filósofos ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y el mismo Nietzsche llamó como el resentimiento. El resentimiento. Hay algunas voces en Beleño, en la novelística de Beleño, que están cruzadas por el resentimiento. Y claro, ese resentimiento no es gratuito. Vivimos en una sociedad profundamente racista. Frantz Fanon, que fue un teórico martiniqueño, activista, dijo algo muy radical en uno de sus libros. ¿Una sociedad es racista o no lo es? Y a partir de allí se puede asumir con toda facilidad que leyendo a Beleño se puede comprobar que la sociedad panameña era o es una sociedad tremendamente racista. Y yo creo que uno de los grandes aportes de Beleño a la literatura panameña fue haber tocado el problema del racismo, el problema de la exclusión, el problema de la explotación, con tremenda radicalidad. Con tremenda radicalidad. Una obra tremendamente sincera. Tremendamente sincera. Y cuando me refería a esa voz autoritaria que está dentro de la obra de Beleño, no quiero decir que Beleño era un autoritario. No, nada de eso. La literatura es un fenómeno complejo y uno descubre diversas capas dentro de los textos literarios. Pero sí creo que esa voz, entre otras voces, me llamó la atención porque pude reconocer la fragmentación, pude reconocer la fractura, pude reconocer incluso el fracaso de la idea de la democracia en la obra de Joaquín Beleño. Beleño es un hijo de la decepción frente a la democracia. Pero no Beleño como autor o como... No. En la obra de Beleño está la decepción frente a la democracia. Y claro, tenemos a los Estados Unidos allí en el enclave, que se dice ser representante de la democracia, con una guerra
de por medio o con guerras de por medio, con un país ocupado con la zona del canal. Todo esto, por supuesto, son elementos que le dan a Joaquín Beleño, a la obra de Beleño, donde el personaje o los personajes, o hay voces que están tremendamente decepcionadas, quebradas, fracturadas frente a la democracia. Voces que son, en cierta manera, tremendamente autoritarias dentro del texto. Y eso es algo que me llamó mucho la atención de la obra de Beleño, ya más allá de todo el tema del nacionalismo, de la nacionalidad, de la presencia de la zona del canal, temas que son importantes, pero que para mí, hoy día, a partir de esa normalización del Estado Nacional de Panamá como tal, abre la posibilidad de nuevas discusiones sobre la obra de Beleño, porque hay de todo para analizar en la obra de Beleño. Por ejemplo, como académico, como investigador que soy, yo me preguntaría, y me pregunto, el lugar y la posición del género, del sexo en la obra de Beleño, y sobre todo la imagen de la mujer en la obra de Beleño. ¿Cuál es la imagen de la mujer en la obra de Beleño? La profesora aquí mencionó Luna Verde, y hay una frase en Luna Verde muy clarita que dice: las mujeres no tienen dignidad. Las mujeres no tienen dignidad. Escribir una frase como esa, es decir, es una frase tremendamente fuerte. Y me parece que es una frase que pervive, que está presente en los textos de Beleño, ya no como frase, sino como figura arquetípica dentro de la obra de Beleño, que es necesario revelar, porque en el fondo lo que estamos revelando, en el fondo lo que estamos discutiendo es la presencia de la sociedad panameña en la obra de Beleño, ¿verdad? Por ejemplo, la imagen de la mujer en la obra de Beleño, la posición, la discusión sobre el género en la obra de Beleño. Aparte, la discusión del racismo y de la raza en la obra de Beleño, que es un tema que más se ha tocado en los últimos 20 o 30 años en la obra de Beleño. Pero hay que decir algo. En el contexto de la normalización del Estado de Panamá como Estado nacional, yo pienso que la obra de Beleño incluso nos da muchos detalles, muchísimos detalles, pero muy interesantes, que no solamente plantean el problema del racismo del panameño con respecto al canal, el silver roll o el gold roll, no. La obra de Beleño si uno la lee a contraluz, nos da muchísimas claves sobre el racismo en la sociedad panameña. Porque hay que decir algo, el racismo en la sociedad panameña no comienza con la presencia norteamericana en Panamá. El racismo está en la genética de Panamá como estructura social desde la época colonial. Y eso se puede leer en la obra de Beleño. Eso se puede leer perfectamente bien en la obra de Beleño. Ese racismo que está dentro de la sociedad panameña, que está heredado ya de la época colonial, y que con la zona del canal, la presencia norteamericana adquiere nuevas características, nuevas hibridaciones, nuevos giros, que Beleño identifica con extrema inteligencia en la narrativa de Beleño. Y no solamente el racismo entre los mismos panameños, sino incluso el racismo entre la misma estructura antillana. Eso también lo identifica Beleño. Y cuando uno lee la obra de Beleño, ahí uno se da cuenta como que un jamaicano no se consideraba lo mismo que un barbadiense. Entre ellos también había contradicciones, entre ellos también habían sus categorizaciones y sus jerarquizaciones. Y eso lo identifica Beleño. Pero es aquí en Panamá donde todos ellos se relacionan
porque si no, habrían cada uno quedado aislado en su isla. Y son cosas que Beleño, en su agudeza, en su observación, logra identificar. Logra identificar. Hay otro aspecto dentro de la obra de Beleño que me llama mucho la atención, que yo creo que está todo relacionado con el racismo, con la cuestión española, esa tradición española que tiene que ver también con el autoritarismo de esas voces, que es ese catolicismo conservador. El catolicismo conservador en la obra de Beleño es evidente. Esa aprehensión, ese rechazo a esa cultura, por ejemplo, del lucro, ¿no? Del lucro, ¿no? Ese rechazo a esa cultura del pragmatismo, que es identificado como extranjera. Allí hay un trasfondo religioso, católico. Allí hay arquetipos que se están movilizando. Porque Beleño, precisamente en sus voces, recoge todo lo que es la sociedad panameña en sus grandes contradicciones, en sus grandes voces y discursos arquetípicos que nos definen o nos han definido como nación y como personas. Y en ese sentido, la obra de Beleño para mí plantea tantas interrogantes, que es una obra que no tiene final. Y más hoy día que ya hemos entrado en una llamada normalización del Estado Nacional panameño, donde ya el trauma nación, imperialismo, como se llame, nación, zona del canal, de una u otra manera ya está resuelto. Y eso permite entonces una apertura a la obra de Beleño con nuevos ojos, con nuevas preguntas que están tremendamente relacionadas con el género, la sexualidad, la religión, el rechazo a la cultura del lucro, toda una serie de cosas que persiguen a la sociedad panameña. En ese sentido, yo quiero concluir con la siguiente imagen. Yo traté, por ejemplo, hoy día imaginarme la literatura panameña sin la presencia de la novela de Joaquín Beleño. Sería un tremendo vacío. Sería un tremendo vacío. Y es que Jorge Turner escribió un epílogo tremendamente inteligente. Ese epílogo que escribió Jorge Turner de la obra de Gamboa Roldán, de Beleño, ese epílogo es tremendamente inteligente. Cuando él dice, mientras otros novelistas panameños se entretenían con la campiña, cosa que no está mal, que él no criticaba, Beleño identificó cuáles eran los problemas en la ciudad de Panamá, en ese medio urbano, en lo que se llama la novela canalera, que habían determinado la modernidad de Panamá, tanto para los panameños como para el mundo, o nuestra posición en el mundo como panameños. Y es a partir de allí, yo creo, que deberíamos entrar con nuevas preguntas, con nuevas reflexiones, y en ese sentido, Margarita, va por la dirección correcta, profesora, ¿no? Yo creo que por ahí deberíamos ir por ese camino. Muchas gracias. A continuación, palabras de cierre de la actividad por don Rodolfo de Gracia Reinaldo. Muy buenas noches a todos los contertulios, amigos de la academia. Nuestra institución, que es la institución de todos, quiere principalmente dar las gracias a la familia Beleño, a la hija de don Joaquín Beleño, doña Nimia Beleño Marín, y al nieto de don Joaquín Beleño, don Jorge Beleño. La academia se siente
profundamente agradecida por su asistencia, la de la familia Beleño y la de cada uno de los participantes. Realmente un centenario es una ocasión especial para homenajear a los grandes hombres de la literatura panameña, misión a la que está también llamada nuestra academia, y por supuesto a la literatura y todo lo que ella puede darnos como fruto no solamente de entretenimiento, sino de profunda reflexión, como nos lo han hecho entender y ver esta noche cada uno de los participantes, distinguidos académicos de la institución. El señor director de la Academia Panameña de la Lengua, don Aristides Royo, de él rescato sobre todo una frase que para mí es lapidaria: será imperecedera la labor novelística de don Joaquín Beleño. Y así, evidentemente, quienes nos hemos acercado a él a través de su lectura, lo consideramos. Don Aristides Royo empezó haciendo una semblanza de la vida de don Joaquín Beleño y su origen humilde en el barrio Santanero. Su centenario, evidentemente, en este 5 de febrero, que para la Academia es una ocasión especial, el 5 de febrero de 1921, y su fallecimiento en 1988, ya transcurridos fundamentalmente 33 años, 67 años de su vida y 33 años de ausencia de don Joaquín Beleño, quien prevalece tanto el intelectual, el hombre, el periodista, el administrador público, como su obra, que para nosotros es timbre de orgullo. Considera don Aristides Royo que la mayor contribución de Beleño, a la par de otras que no pueden desestimarse, es su labor novelística y el legado que ha dejado a las generaciones presentes, como a todas las anteriores que se han nutrido de esa savia, y de la que hoy Luis Pulido Ritter, también académico correspondiente de nuestra academia, nos ha interesado en un importante nuevo enfoque de una obra que es imperecedera, ciertamente. Don Aristides Martínez Ortega, en la faceta anecdótica también de don Joaquín Beleño, nos ha querido ver o hacer ver fundamentalmente cómo Joaquín Beleño toma la savia de la literatura panameña y la transmite justamente en su novelística, a través, por supuesto, de imbricadas facetas de la literatura poética, como fue el poema Visión de Panamá de Demetrio Corsi, que luego esa misma visión de Panamá la lleva, por supuesto, al lenguaje de la prosa, al lenguaje novelístico. Queda particularmente establecida o fortalecida una corriente que por un lado reclama, dice don Aristides Martínez, los derechos, y por otro introduce novedades técnicas en la novelística panameña. Lo conocí, dice Aristides, cuando premiaron Gamboa Rodgan, novela de la que, o concurso del cual fue jurado con otros eminentes intelectuales panameños. Y resalta también la amistad con don Ramón H. Jurado, el autor de Desertores. Por su lado, doña Margarita Vázquez nos ha hecho un brillante estudio de la estructura de Luna Verde, de la interpretación de dicha estructura desde, por ejemplo, elementos de la literatura clásica, en la que podemos advertir influencias simbólicas, por ejemplo, del personaje de Caronte, y por otro lado, la importante alusión que ha hecho doña Margarita Vázquez a los personajes de
Pedro Páramo en la novela de Juan Rulfo. También nos ha hecho ver Margarita Vázquez cuál es la importancia de leer entre líneas una obra que podría no solamente quedarse en el patriotismo y el nacionalismo, tan importantes en la época en la que Joaquín Beleño vivió, lo cual no debe perderse de vista para hacer también un análisis dentro del contexto en el que la obra surgió. Leyendo a Beleño, dice Margarita Vázquez, se puede comprobar que somos una sociedad racista también. Por su lado, también nos lleva Margarita Vázquez al campo, dice, movedizo de lo real maravilloso que se puede advertir en algunos episodios de Luna Verde, la novela que ella ha analizado. Y el personaje de Ramón de Roquever, que es una reminiscencia de esos mismos personajes también que encontramos en la narrativa de Juan Rulfo. Por otro lado, la importante participación de don Luis Pulido Ritter nos permite ampliar la visión contextual de las novelas de Joaquín Beleño. No desestima nuestro académico la importancia del enfoque que tradicionalmente se le ha dado a la novelística de Joaquín Beleño, y sin embargo plantea la importancia de otras miradas y otros enfoques a partir de lo que él considera la normalización del Estado panameño, lo cual plantea a su vez nuevas preguntas, nuevas miradas y nuevos enfoques sobre este corpus. Fundamentalmente el aspecto del género, el aspecto del racismo y el contexto de la propia normalización que permitiría a los investigadores plantearse nuevas cuestiones en la obra de nuestro homenajeado de esta noche. Un escritor del que una gran parte de la audiencia que hoy nos acompaña puede vanagloriarse y jactarse en el sentido más sano de la palabra de haber tratado y de haber conocido. Y los que no tuvimos esa dicha podemos también jactarnos y vanagloriarnos de poder haber leído dicha obra y acercarnos al pensamiento de Joaquín Beleño, que no es solamente el nacionalismo y la denuncia, sino también el desnudar una sociedad como la sociedad panameña, que tiene una intrincada estructura desde el punto de vista sociológico. Podríamos decir que es también un acercamiento o una visión a la que ha querido acercarnos don Luis Pulido Ritter. Beleño es sus voces, y en sus voces recoge las contradicciones de la sociedad panameña, nos dice Luis Pulido Ritter. Plantea tantas interrogantes que su obra nos plantea a su vez nuevos enfoques, una nueva mirada, nuevas preguntas, y concluye Luis Pulido Ritter diciendo que imaginarse la literatura panameña sin la presencia de la novelística de Joaquín Beleño sería considerado un tremendo vacío, o enfrentarse a un tremendo vacío. Creo que esta valoración, junto con la de cada uno de los participantes, nos plantea a nosotros una redimensión de la figura de Joaquín Beleño en este centenario, pero a su vez también una revaloración de su obra, para que poniendo en práctica ambos enfoques podamos tener también una visión renovada de esa literatura y por supuesto del timbre de orgullo que representa para todos los panameños la obra de este insigne escritor. Quiero rescatar ya para concluir en lo que a mí concierne algunos fragmentos de una entrevista de Radio Buenos Aires Internacional
realizada a doña Nimia Beleño Marín. No precisa la fecha, aunque sí aparece la fecha en que fue subida la entrevista al canal de YouTube en 2020, perdón. Dice doña Nimia, que está aquí presente, que la infancia de su padre fue un poco triste. Hasta los 10 años tuvo una vida normal, pero mi abuelo tuvo una enfermedad que se le tuyeron las piernas, por lo que tuvo que aprender el oficio de albañil. Él dejó la escuela y después que dejó la escuela se encomendó a los oficios de un niño travieso que salía a jugar. Vendía periódicos para poder ayudar a su padre. Vivía una vida que tuvo que confrontar en muchas ocasiones con problemas de los muchachos de la calle. Pero posteriormente, un día su madre le dice: Joaquín, ¿quieres regresar a la escuela? El majestuoso colegio que nosotros tenemos ahora mismo todavía, el Instituto Nacional. Joaquín soñaba con las letras, soñaba con los estudios, soñaba con la escuela. Era un hombre que quería triunfar. Y así ingresó nuevamente al colegio. Después que regresó al colegio, dice que fue el día más feliz, pero al mismo tiempo el más triste de su vida, porque sus compañeros tenían 2 años más adelante que él. Pero los alcanzó y llegó a tener grandes amigos que, junto con ellos, como Tito Alba, Ramón H. Jurado, Jorge Llueca y muchos otros, lo llevaron a un buen camino y llegaron a triunfar en las letras, que a algunos de ellos también les gustaban las letras. Esa es la semblanza que hace doña Nimia Beleño Marín de su padre. En esa misma entrevista señala que fueron 4 hijos, 4 hermanos, y que Joaquín Beleño se consideró un tableño más porque de allá era su esposa y era un sitio, un distrito que visitaban con muchísima frecuencia. Termino diciendo lo siguiente en cuanto a la revista Lotería de 1963, en la que Joaquín Beleño hace una consideración sobre la novelística panameña desde 1920 hasta la fecha en que fue escrito el artículo para la revista Lotería. Divide la literatura novelística panameña en 3 épocas. La primera etapa, que se puede llamar la del Instituto Nacional, dice Joaquín Beleño, caracterizada por la buena intención de producir y crear valores literarios, pero que en general la obra lograda es ingenua y falta de técnica. Es la etapa boba de nuestra literatura novelesca, dice Joaquín Beleño. La segunda etapa, o de transición, puede llamarse la etapa del principio de Panamá y se caracteriza todavía por un manifiesto exhibicionismo patriótico. Y la tercera etapa, dice la del concurso Ricardo Miró, que no pierde su acento de exhibicionismo patriótico, pero que se caracteriza por la diversificación de su temática. Los hombres y las mujeres que tienen la responsabilidad de estructurar la fisonomía de la novela de Panamá lo constituyen pues un grupo de 15 personas hasta ese momento, y se espera de ellas acuciosidad, voluntad y originalidad para producir y publicar su obra. El Estado panameño tiene la obligación de ayudarlos, pero ellos no deben esperarlo todo de un gobierno. Algunas veces una ayuda excesiva del Estado causa más daño que bien en los incentivos secretos del escritor. Palabras de Joaquín Beleño en la revista Lotería de 1963. La Academia Panameña pues se siente muy complacida de haber homenajeado en este momento y siempre a uno de los escritores más significativos de la literatura de nuestro país, y les agradece enormemente pues su presencia. Además, quisiéramos ceder la palabra a doña Emma Gómez, académica. Muchísimas gracias, emocionadísima de escucharlo todo. Solamente tengo que aprovechar para dar un saludo a los familiares que nos están acompañando hoy. Veo a 4 beleños: Carmela Beleño, Jorge, Luz Beleño, y Alex Beleño, y a su nieto. Ese saludo importante porque nos acompañan hoy, y expresar que la hija Nimia Beleño quiere expresar unas palabras.
de agradecimiento, así que creo que es oportuno entonces que podamos incluirlos en este espacio y para nosotros es hermoso poder conocerlos. Ya. Muy buenas noches. Muy buenas noches a tan distinguidas personalidades. Me siento con unas emociones encontradas, una tristeza profunda al cumplirse hoy 33 años de la desaparición física de mi padre Joaquín, pero con una satisfacción y unas emociones de alegría al saber que hay personalidades como las que he escuchado en estos momentos que saben mantener a mi padre físicamente, no está aquí, ¿verdad? Pero sí mantener, y como siempre yo he dicho, que Joaquín vive porque hay personas como ustedes que han sabido valorar la obra de mi padre. Muchas gracias a nombre de la familia Beleño Marín, de mis dos hijos Jaime y Alex, de la Espriella Beleño, a todas mis amistades que también en día de hoy me han llamado y me han manifestado su alegría por este homenaje y sobre todo al doctor Aristides Royo, director de la Academia Panameña de la Lengua, por significativo homenaje. Muchas gracias. No tengo palabras cómo agradecer, cómo manifestarles a ustedes este homenaje tan maravilloso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doña Nimia. Es así que damos por finalizado el homenaje a don Joaquín Beleño.